Presente, profe. Parra Dázar y Antonio. Presente, Eric. Gracias. Quintero Olmos Crisbel Alejandra. Presente. Gracias, mi niña. Ramírez Olaya Helen Sofía. Presente, Ramírez. Rivas Celorio Sara Isabela. Presente. Gracias. Rodríguez Guanumen Gabriela. Presente, Rodríguez. Gracias. Ruiz Esquivel Aaron. Ruiz Garavito David Matías. Presente, profe. David Matías Ruiz Garavito. Gracias, David. Saavedra Bautista Sharik. Presente, profe. Salina Rodríguez Dylan. Presente, profe. Suárez Jacome Julián. Presente, profe. Tibocha Bautista Haider. Presente, profe. Gracias, Haider. Tobar Contreras Ángel David. Presente, profe, que no me quería poner el micrófono. Gracias. Velasco Crucebolet. Zárate Cuello Itan. Calvete Franco Martín. Bonilla Isabela. Bonilla Isabela. Salina Ramírez Ángel. Ortiz Albarracín Sneider. Presente, profe. Gracias. Y Rengifo Godoy Dana Isabela. Presente, profe. Buenos días, presente, profe. Hola, mi niño, muchas gracias. Listo. Listo, chicos, entonces, bueno, les voy a compartir mi pantalla. El día de hoy vamos a... Jocelyn Guaqueta. Guaqueta, mi niña, te llamé hace rato. A ver, Guaqueta. Listo. Bueno, mis niños, entonces, voy a... El día de hoy vamos a ver la historia de la computadora. ¿Sí? Vamos a ver la historia completa de la computadora. No dura mucho. Vamos a ver un videíto que les voy a proyectar. Profe, Dime, es que se me va a descargar mi computador y nadie me ayuda. ¿y no hay nadie contigo? Mm, Bueno, mi niño, no te preocupes. Si se te llega a descargar el computador, cuando se te descargue, pues esperas a que llegue un adulto para que pues te ayude a cargar el compu no y te tengo adelantas, ¿vale? si mi prima tiene clase. Y le digo, Vale, mi niño. Si te tienes que desconectar ahorita, no te preocupes. Te adelantas después del trabajito, ¿vale? ujú, Bueno, mis niños, entonces, voy a ponerles, acá les voy a proyectar un videito de la historia del computador. Entonces, pues vamos a prestar muchísima, pero muchísima atención para que podamos hacer la actividad del día de hoy. ¿Listo? Vamos a prestar mucha, mucha, mucha atención. Bueno, si pueden ver mi pantalla ahí, ya la pueden observar, chicos. sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto. Vale.
Entonces vamos a estar muy pendientes. Nuevamente, chicos, les pido disculpas por tener la cámara apagada, pues por motivos de que estoy un poco enfermito. Bueno, entonces aquí ya les pongo el videito. Bueno, Había una vez un enanito llamado Diego. Si él tocaba algo con su gorro mágico, podíamos conocer la historia de las cosas. La computadora es uno de los inventos más maravillosos del hombre. Con ella podemos hacer cosas increíbles. Ordenes, mi amor. Ya desde la antigüedad se buscaba la forma de calcular con rapidez. La palabra cálculo significa piedrecita, por el tipo de ábaco usado en Roma para sumar y restar. Luego aparecieron el hexagonal de cuentas y el ábaco oriental. Más el mundo se fue complicando y las cuentas también. En 1642, Blas Pascal inventa una máquina que suma, resta y guarda los resultados. De ella surgieron otras máquinas que también multiplicaban y dividían. 191 años después, se piensa en una calculadora casi automática. Fue en 1833 cuando Charles Babbage ideó un equipo gigantesco movido por vapor que recibía los datos con cartones perforados. Aunque este proyecto nunca se realizó, sí quedaron sus ideas. Y el tiempo pasó y el progreso hizo que el hombre, además de calcular, necesitara guardar muchísima información. Por eso el ingeniero Hermann Hollerith inventa una máquina para censar la población de Estados Unidos en 1890. Funcionaba con electricidad y tarjetas perforadas. Más de medio siglo después, entra en escena la primera computadora electromecánica, creada por el profesor Howard Aiken, que pesaba 2 toneladas. Finalmente, en 1946, John von Neumann inventa la primera computadora programable, la que podía memorizar datos e instrucciones, y utiliza por primera vez, en lugar del sistema decimal, el binario. Pero fue la Univac 1, construida en 1951, una de las primeras computadoras como tal. Estas eran caras lentas, enormes y pesadas. La Univac utilizaba miles de tubos al vacío, pero en 1958 se inventa el transistor. Unos años después se crea el circuito integrado o chip. Un chip contiene cientos de miles de transistores microscópicos. Luego estos se unieron a otras piezas diminutas y surgieron los microprocesadores. Ahora un solo microprocesador tiene más memoria, capacidad y velocidad que una de las primeras y enormes computadoras. ¿Qué pasó con las tarjetas perforadas? Primero fueron sustituidas por las cintas magnéticas y luego por discos y disquetes. Con estos avances y el desarrollo de los programas de software, ahora el hombre posee un equipo capaz de calcular, procesar información, así como ordenes, mi amo, escribir, dibujar, diseñar, hacer música y muchas cosas más. Surge así una nueva ciencia, la informática. Y con el Internet, una nueva era de la comunicación entre los hombres.
Ese fue el videito sobre la historia de la computadora. ¿Quieren que lo repitamos de nuevo para que quede mejor, más entendido? Porque pues veo que hay mucha Sí, información. señor. Hay mucha Sí, información en el video. Listo. Sí, Vamos a señor, profe. listo, vamos a sí. repetirlo de nuevo, ¿vale? Listo, mucha atención, mis niños. Bueno, que ahora se quedó cargando. Había una vez un enanito llamado Tiempo. Si él tocaba algo con su gorro mágico, podíamos conocer la historia de las cosas. La computadora es uno de los inventos más maravillosos del hombre. Con ella podemos hacer cosas increíbles. Ya desde la antigüedad se buscaba la forma de calcular con rapidez. La palabra cálculo significa piedrecita, por el tipo de ábaco usado en Roma para sumar y restar. Luego aparecieron el capital de cuentas y el ábaco oriental. Más el mundo se fue complicando y las cuentas también. En 1642, Blas Pascal inventa una máquina que suma, resta y guarda los resultados. De ella surgieron otras máquinas que también multiplicaban y dividían. 191 años después, se piensa en una calculadora casi automática. Fue en 1833 cuando Charles Babbage ideó un equipo gigantesco movido por vapor que recibía los datos con cartones perforados. Aunque este proyecto nunca se realizó, sí quedaron sus ideas. Y el tiempo pasó y el progreso hizo que el hombre, además de calcular, necesitara guardar muchísima información. Por eso el ingeniero Hermann Hollerith inventa una máquina para censar la población de Estados Unidos en 1890. Funcionaba con electricidad y tarjetas perforadas. Más de medio siglo después, entra en escena la primera computadora electromecánica, creada por el profesor Howard Aiken, que pesaba 2 toneladas. Finalmente, en 1946, John von Neumann inventa la primera computadora programable, la que podía memorizar datos e instrucciones, y utiliza por primera vez, en lugar del sistema decimal, el binario. Pero fue la Univac 1, concluida en 1951, una de las primeras computadoras como tal. Estas eran caras lentas, enormes y pesadas. La Univac utilizaba miles de tubos al vacío. Pero en 1958 se inventa el transistor. Unos años después se crea el circuito integrado o chip. Un chip contiene cientos de miles de transistores microscópicos. Luego estos se unieron a otras piezas diminutas y surgieron los microprocesadores. Ahora un solo microprocesador tiene más memoria, capacidad y velocidad que una de las primeras y enormes computadoras. Este es como avanzar. ¿Qué pasó con las tarjetas perforadas? Primero fueron sustituidas por las cintas magnéticas y luego por discos y disquetes. Con estos avances y el desarrollo de los programas y software, ahora el hombre posee un equipo capaz de calcular, procesar información, así como ordenar, escribir, dibujar, diseñar, hacer música y muchas cosas más. Surge así una nueva ciencia, la informática.
la nueva era de la comunicación entre los hombres. Bueno, mis niños, ese fue nuestro videito sobre la historia de los computadores, ¿sí? Nos hacen un repaso histórico, más o menos desde los principios del hombre, en la antigüedad, ¿cierto? Que desde la antigüedad, pues, el hombre quiso empezar a contar, a calcular, ¿cierto? Esa era una necesidad del hombre en ese entonces. Voy a, voy a proyectar de nuevo el videito, pues no el video, sino algunas partes del video y les voy a ir explicando, ¿listo? Para que les quede un poco más, eh, para que nos quede un poco más claro, ¿vale, chicos? Entonces, eh, resulta de que desde los tiempos antiguos, ¿cierto? Desde las culturas más antiguas, como la cultura egipcia en este caso, nace la necesidad del hombre de contabilizar los datos, de hacer cuentas, de hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. El hombre empieza a necesitar hacer esto. Entonces, ¿qué hace el Profe, hombre? Cuéntame, profe, dime, te estoy escuchando. es que nadie viene para cargar y luego ya se va a descargar. No te preocupes, mi niño, si se descarga, entonces, pues cuando alguien te colabore cargando el computador, entonces vuelves a ingresar a la clase que tengas. Por esta clase no te preocupes que si se te apaga el computador, entonces tú te adelantas después, ¿vale? No hay ningún problema. Yo igualmente todo esto lo voy a dejar en la plataforma, ¿vale? Ujú. Bueno, mis niños, entonces les decía que desde la antigüedad, pues el hombre busca la manera de calcular, ¿cierto? De hacer cálculos, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces, se crean algunas herramientas que les permiten a ellos hacer ese tipo de operaciones. La antigüedad lo que se utilizaba era una tecnología llamada el ábaco, y que el ábaco era, como lo ven ahí en el, en la imagen, en el video, era una especie de tablita donde ellos ponían unas piedritas, ¿cierto? Y esas piedritas se simbolizaban una serie de números. Entonces ellos lo que hacían era que sumaban esos números con esas piedritas. Y esa era la forma en la que ellos sumaban, restaban, multiplicaban y dividían, ¿sí? También existió otro modelo de ábaco, que es el que vemos en esta imagen, ¿cierto? Que está utilizando este hombre, que es el ábaco que convencionalmente nosotros conocemos, ¿cierto? Que es un ábaco donde tú tienes una especie de esferitas aquí en cada uno de estas líneas, ¿cierto? Y tú vas corriendo de acuerdo a lo que estés sumando, restando, multiplicando o dividiendo, ¿cierto? Listo. Entonces, a medida que fue avanzando el tiempo, ¿cierto? La gente, pues el hombre empezó a necesitar eh, ciertas cosas más específicas, ¿cierto? Al principio el hombre solo necesitaba contabilizar, es decir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces, por eso se inventaron esos medios del ábaco para poder realizar esas operaciones, ¿cierto? Pero tiempo más adelante, ¿sí? Empezó a verse pues un poco más la necesidad de poder tener unos cálculos precisos. Entonces, resulta que eh, empiezan a crearse máquinas un poco más complejas para hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, se crea esta máquina, ¿sí? Que era una máquina pues eh, no era muy pequeña, pero pues tampoco era muy grande y que permitía a las personas hacer cálculos ya muy específicos.
¿cierto? Permitía hacer cálculos ya sin necesidad de utilizar el ábaco, sino utilizando esta maquinita de acá. A medida que fue avanzando el tiempo, pues el hombre empezó a necesitar un poco más eh, de evolución, un poco más de, ¿qué? De ayuda, por decirlo de alguna manera, herramientas que le facilitaran la vida. Entonces, eh, un día, un señor creó una máquina para contar la población en Estados Unidos, es decir, para hacer el censo en Estados Unidos, para saber cuántas personas habían, cuántos eran hombres, cuántos eran mujeres, cuántos eran niños, cuántos eran niñas. Lo que estaba haciendo, lo que querían hacer ellos era conocer en la totalidad de la población de Estados Unidos. Entonces este señor creó una máquina que es la que estamos viendo en la imagen, que esa máquina funcionaba por medio de unas tarjeticas llamadas tarjetas perforadas, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver el señor cómo está metiendo en la máquina como una tarjetica. Esas tarjeticas era como la información que uno podía meter en el en esa maquinita, ¿cierto? Uno metía esas tarjetas perforadas y eso pues hacía que la máquina pues interpretara esa información y la transmitiera. Es decir, esas tarjetas perforadas eran como el teclado de esa máquina, por decirlo de alguna manera. Y podríamos llamarlo así, era como el teclado. Entonces, gracias a esta máquina, pues se logró hacer ese censo, esa contabilidad de los habitantes de Estados Unidos. Después de eso, más o menos medio siglo después, viene un señor e inventa la primer computadora como tal. La primer computadora era más o menos de este tamaño, utilizaba más o menos el del espacio de una habitación completa. Eso era un computador, una habitación completa. Era gigantesco y pesaba 2 toneladas. Imagínense lo pesado que era. Pesaba 2 toneladas un computador. Entonces, en esta computadora también se utilizaban las tarjetas perforadas pues para entrar información y para sacarla, ¿sí? Este es otro modelo de computadora de esa época, ¿sí? De las primeras computadoras que existieron. Bueno, hasta ahí vamos un poco más entendidos, claro, chicos. Es como un repaso de la historia. Estamos viendo como la historia, entonces ya estamos viendo cómo empezó a nacer la computadora, ¿cierto? ¿Y por qué nació la computadora? Pues porque la gente, la gente siempre ha tenido la necesidad de contabilizar, de tener los datos, de organizar sus datos, de procesarlos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, cada vez que va avanzando, digamos, la humanidad, también va avanzando o evolucionando las herramientas que ellos requieren. Aquí ya empezamos a crear el computador, pues las personas de esa época empezaron a crear el computador. El primer computador que crearon fue gigante, grandísimo, eso cabía en una habitación completa y era muy pesado, demasiado pesado, y pesaba 2 toneladas completas y además de eso, pues consumía mucha energía y para su funcionamiento. Después de que, bueno, estas máquinas grandes, ¿cierto? Esta primera máquina grande, que son las primeras computadoras, ¿sí? Funcionaban con unas cositas, unos artefactos que se llamaban tubos de vacío. Si se dan cuenta, vean lo grande que es, ¿cierto? En la imagen con el muñequito, era tan grande como una mano, ¿sí? Y para que funcionara el computador necesitaban miles y miles de esas cositas. Entonces, por eso la computadora era tan grande, porque pues imagínense, se necesitaban miles de esos tubos de vacío para poder formar los circuitos y para poder
de cierta manera cómo enlazar toda la computadora para que funcionara. Entonces, por eso el tamaño tan gigantesco de esa primera computadora. A medida que fue avanzando la tecnología, las computadoras se fueron volviendo más pequeñas. Ya vieron cómo era la computadora, la primera computadora que era grandísima. Después, a medida que fue evolucionando eh, la ciencia, las computadoras fueron volviéndose más pequeñas. La segunda computadora, ¿cierto? Era más o menos de este tamaño, ya un poco más pequeña que la primera. ¿Y gracias a qué se debía esa reducción en el tamaño de la computadora? Se debía a que esos tubos de vacío grandísimos que vimos en la primera imagen, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ese tubo que estaba agarrando el muñequito con la manito, fueron reemplazados por estos elementos de aquí, por estas cositas, ¿sí? Estas cositas que son transistores, se llaman así. Entonces, se utilizaban miles y miles de esos tubos de vacío gigantescos y ahora los reemplazaron por unos elementos un poco más pequeñitos. Por eso se redujo el tamaño del computador y se volvió un poco más pequeñito, ¿cierto? Que en este caso, pues, era de este tamaño. Después de que se inventara después de que las computadoras, pues, se inventaran el transistor y se pusieran más pequeñas, después de eso, se creó algo llamado los circuitos, ¿cierto? Y los circuitos se convirtieron en un chip, una tarjetica chiquitica, 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 donde cabían miles de estos transistores. O sea, ese chip, ¿cierto? Ese microchip chiquitico y esa tarjeta de circuitos integró estos transistores, pero volviéndolos mucho más pequeñitos. Ahora miren cómo es el tamaño de un transistor y miremos el tamaño de una tarjeta de circuitos. Mírala aquí, ¿sí? Imagínense, ni en esta tarjetica caben miles de los otros. Ustedes dirán, profe, pero es que los otros son muy grandes, ¿cómo van a caber en esa tarjetica? Pues resulta de que como evolucionó la tecnología, pudieron volver pudieron volver estos cositos, que son los transistores, estos, los pudieron volver, pero mejor dicho, pequeñitos, 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 súper, hiper, mega pequeñitos, con el fin de hacer la computadora cada vez más pequeña. Si nos damos cuenta, pues después de que esa computadora era así de grande, pasó a ser de esta manera, ¿cierto? Gracias a los circuitos electrónicos pasa a un tamaño más pequeñito. En esta computadora ya vemos que tenemos un teclado. En las computadoras anteriores no teníamos teclado. Entonces la forma de las anteriores computadoras para procesar los datos era por medio de tarjetas perforadas. ¿Listo? Ahora, después de que se creara, bueno, gracias al chip, pues la computadora redujo mucho su tamaño. Después llega algo que se llama el microprocesador. Ese microprocesador, ¿cierto? Es un chip donde caben miles de circuitos integrados. Es decir, estas tarjeticas que teníamos antes ahora se reducen más y se vuelven muy pequeñitas, microscópicas y se adhieren a un chip que se va a llamar em, el procesador, ¿sí? Ese procesador, ¿sí? Es un chip chiquitico que es el que maneja toda la computadora. Como se redujo nuevamente el tamaño de los componentes, entonces en la computadora también se redujo el tamaño, ¿sí? Dejándolo ya de una manera mucho más pequeñita, mucho más práctica para todos. Y por último, después de la evolución de la computadora, ¿cierto? Aparece la ciencia que se encarga, ¿sí?
la ciencia que se encarga de estudiar, analizar, ¿cierto? Y también desarrollar todo lo que tiene que ver con sistemas informáticos en la computadora. Y esta ciencia, pues, se llama como la informática. ¿Listo? Con el avance tecnológico llega algo llamado el Internet. El Internet, ¿cierto? Como todos lo sabemos y en estos momentos lo estamos utilizando, el Internet es la interconexión entre todos los ordenadores del mundo, ¿cierto? Es una interconexión global. El Internet es una herramienta que nos permite a nosotros, ¿sí?, estar en contacto con personas de otros lugares del planeta y no solamente estar en contacto, sino también nos permite eh, expresar nuestras ideas, expresar nuestros pensamientos a todo el mundo, ¿sí? Que todo lo que yo haga, o que todo lo que yo diga, o que todo lo que yo piense, pues todo eso se va a ver en el mundo entero, ¿sí? Gracias al Internet. El Internet lo que hizo fue globalizar, o digamos poner cada vez más grande lo que venía siendo la parte de la informática, ¿sí? Y la interconexión. Es decir, gracias al Internet nosotros podemos conectarnos con cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Y eso pues es una ventaja muy grande. ¿Sí? Listo, chicos. Hasta ahí es lo que queríamos o la intención de la clase del día de hoy, que era repasar la historia de la computadora. Si nos damos cuenta, pues la historia nace a ¿Qué raíz toca de... hacer, profe? Mis niños todavía no les he dicho qué toca hacer. Estamos simplemente explicando el tema. Señor, ¿Listo? no te escucho. Que todavía no tenemos que hacer nada, mi niño, solamente estamos explicando el tema. ¿Listo? Ah, Entonces, ya les quedó un poco claro, un poco más claro, mis niños, a qué se refiere la historia de la computadora. Lo único que nos están enseñando es cómo desde la antigüedad fueron avanzando esos artefactos sí, que nos profe. permitían hacer cuentas, ¿cierto? Que nos permitían procesar datos y procesar información. Desde la antigüedad que se utilizaba el ábaco, después se utilizaron una serie de máquinas para hacer los cálculos y por último llegó lo que vendría siendo el ordenador o el computador, que también ha tenido su evolución y que esa evolución pues ha sido, primero, estaban fabricados con tubos de vacío, es decir, unos elementos muy grandes, y el computador cabía en una habitación completa y pesaba 2 toneladas, es decir, pesaba muchísimo. Después de eso viene la parte de los transistores. Ahora esos tubos de vacío que eran tan grandes, pues los reducen mucho en tamaño y se crean los transistores. Esto hace que las computadoras pues también hagan que su tamaño sea un poco más pequeño, ¿cierto? Al fabricarlas ya se pueden fabricar en un tamaño más pequeño. Después de estos transistores llega algo que son los circuitos integrados. Los circuitos integrados son unas tarjeticas diminutas donde caben miles y miles de transistores. Es decir, los transistores se iban volviendo cada vez más pequeños hasta que en una tarjeta pudieron caber cientos o miles tal vez de transistores. Eso que hizo que la computadora se volviera un poco más pequeña, pero además permitió que la computadora se volviera mucho más rápida, mucho más eficiente, ¿cierto? Es decir, que fuera un poco más ligera. Después de eso, pues vienen los chips, ¿cierto? Los procesadores o los microprocesadores, que son tarjeticas de esta manera, son chips muy pequeños, en donde caben miles de estas tarjeticas de circuitos. Entonces, si se dan cuenta,
las partes internas de los computadores con el tiempo se fueron volviendo más y más pequeñas. Después de que ya el computador lo teníamos como lo conocemos hoy en día, ¿sí? Que pues es pequeño, es práctico, es muy útil, nos permite hacer de todo, ¿cierto? Después de que los computadores avanzaron, llega lo que vendría siendo el Internet, que el Internet es la conexión que se puede tener entre todos los aparatos electromecánicos o electrónicos, ¿cierto? Que estén conectados o anclados a esa misma red. Y eso es el Internet. Listo, mis niños. Eso era todo por el día de hoy. Eh, Más tardecito les voy a asignar una tareita en Classroom. Va a ser una tareita muy sencilla, solo van a tener que dibujarme en algunas cositas de lo que entendieron del video, Profe, ¿listo? no se me descarga mi computador. ¿Se te descargó? No, no se descargó. ¿No se descargó? Bueno, súper porque mira, ya terminamos la clase y no se te ha descargado, o sea que pudiste estar toda la explicación. Eso me alegra mucho porque así vas a poder hacer la tareita. Dime, Sí, puedo pintar una tupa ahora. ¿una qué, mi niña? Computadora. ¿Una Tortuga. computadora? Claro Sí. claro que sí, mi niña. La tareita y el trabajito que me van a hacer, yo se los voy a dejar en plataforma, pero pues lo que quiero que hagan es que me dibujen lo que ustedes entendieron sobre la computadora y me escriban un par de palabritas, dos palabritas o tres palabritas relacionadas con ese video, con la historia que vimos de la sí, de la computadora. ¿Listo, mis niños? Listo.